Muy buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos y mis hermanas. Un saludo. Ya llegamos a 40 días ahora sí, de cuarentena, sujetándonos a las leyes de las autoridades y así nos sujetamos a las leyes de Dios. Una vez más, hoy en el Día del Señor, quiero invitarles para que continuemos con nuestra enseñanza de las bienaventuranzas. Hoy iremos a aprender quiénes son los mansos y humildes, porque ellos van a recibir el reino, la tierra por heredad. Entonces, así que le invito, mi hermano, mi hermana o amigo que nos escucha, para que abra la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 2 al 12. Estaremos leyendo de los versículos 2 al 12, pero nos concentraremos solo en el versículo 5. Bueno, vamos a orar y a pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a leer la palabra, a explicar la palabra y aplique poderosamente su palabra a nuestras vidas, consolándonos, exhortándonos, animándonos, redarguyéndonos. Él es nuestro consolador. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad y rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Rogamos, Señor, que nos ayude a leer tu palabra, a explicar tu palabra y que aplique tu santa y poderosa palabra a nuestras vidas. Señor, gracias por lo que está pasando, por lo que está sucediendo, aunque muchas cosas no la entendemos. Ayúdanos a vivir coherentemente, dando testimonio de nuestra cristiandad. Señor, que estamos parados sobre la roca, sobre Cristo, Señor. Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestra fortaleza. Así que te damos muchas gracias por este día santo, apartado, Señor, en el cual podemos congregarnos a través de estos medios, Señor. Nunca van a ser parecidos al congregarnos en una iglesia local, pero gracias por estos medios. Gracias, Señor, porque avanzas tu reino y avanzas el Evangelio a través de estos medios. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogamos que nos bendigas en este día. Y todo esto te lo pedimos, te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Mateo capítulo 5, versículos del 2 al 12, leo la palabra de Dios para ustedes. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Muy bien, hermanos, como ya les dije, vamos a estar concentrándonos en el versículo 5. Recordemos que hemos venido estudiando bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son esos pobres en espíritu? Aquellos que están en bancarrota espiritual, que reconocen que han ofendido a un Dios 3 veces santo, que no es riqueza material, no es pobreza material, es una pobreza en espíritu, en el cual nos lleva a reconocer a quién hemos ofendido, contra quién estamos pecando. Y también hemos visto que aquellos que reconocen su pecado, que saben que son pobres en espíritu, también lloran por ese pecado, lloran porque han ofendido a un Dios 3 veces santo. Y esos son los que son bienaventurados y lloran y Dios los consuela. ¿Cómo los consuela? Trayéndoles salvación, confirmando su salvación en sus vidas. Hoy, una vez más, vamos a ir a los mansos, vamos a entender quiénes son los mansos. Nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, como iniciamos en el versículo 2, que abriendo su boca les enseñaba. Esto es interesante, abriendo su boca. Bienaventurados, versículo 5. Esta palabra bienaventurados, recuerden que es felices y dichosos. Podríamos decir también felices y dichosos los mansos. Y esta palabra manso también es sinónimo de humildad. Dice: bienaventurados, felices, dichosos los mansos o humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Ese es el texto en el cual vamos a concentrar en esta mañana. El Sermón del Monte, como ya hemos dicho en los antiguos mensajes, llamado así porque Jesús lo predicó desde una colina cerca de Capernaum. Recordemos que la posición social no es importante en el reino de los cielos. Nosotros debemos ser responsables. Pero allí en el reino de los cielos no interesa tu dinero, tus títulos, no. En el reino de los cielos lo que importa es la obediencia fiel y de corazón. No estoy diciendo que no estudies o que no te prepares, pero que tengas en todo lo que haces presente a Dios. El Sermón del Monte desafió al orgullo de los líderes religiosos legalistas. El Sermón del Monte era un llamado a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Como Jesús, el Sermón del Monte enseñaba que la obediencia de corazón es más importante que la observancia legalista de la ley. Jesús llama a sus discípulos y les dice que no esperen fama y fortuna. Y hoy también nosotros debemos de aplicar eso a nuestras vidas. No debemos esperar fama y fortuna, aunque Dios en su voluntad va a bendecir a unos, pero a otros la riqueza más grande que tenemos es tener a Cristo. Jesús les dice a sus discípulos, mire, en este mundo van a tener aflicción, van a tener persecución. Juan capítulo 16, verso 33 nos dice eso, en este mundo tendréis persecución y tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero, sin embargo, Jesús les aseguró que serían grandemente recompensados. Todos nosotros, los que seguimos a Cristo, seremos grandemente recompensados. Algunos tal vez no aquí en la tierra, otros tal vez, pero todos tendremos una gran recompensa en las moradas celestiales. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a prepararos en la casa de mi Padre. Allí, hermanos, es la invitación donde nosotros debemos colocar nuestra mente, nuestro corazón y estar mirando en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. El mundo no es nuestro hogar. Nuestro verdadero hogar es en el cielo, con Dios, con Cristo. Allí es nuestro hogar. Allí no hay lloro, allí no hay tristeza, allí no hay dolor, allí no hay enfermedad, hermano. En la casa de mi Padre. Aquí tenemos por lo menos 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Una, entender que las bienaventuranzas son un código de ética para los discípulos y norma de conducta para los creyentes. Lo segundo es que las bienaventuranzas contrastan con los valores del reino. O sea, el reino es eterno, los valores mundanos son temporales. El reino contrasta con la fe. Una fe en este mundo terrenal que es superficial, una fe como la de los fariseos, con la fe que hay para los que viven siguiendo a Cristo, una fe verdadera. El otro contraste es que, lo cuarto, es que muestra que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino nuevo. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Me explico. Estas bienaventuranzas tienen que uno dijera, escojo una y desobedezco las demás. O solamente me inclino por obedecer solamente una y dejar el resto. No. Esto debe de ser y debe tomarse como un todo. Estas bienaventuranzas describen lo que debemos ser como verdaderos seguidores de Cristo. Y no es una sola, son todas, son las 8 bienaventuranzas. Así como los mandamientos. Tú puedes obedecer 9 mandamientos. Es más, tú puedes obedecer 9 mandamientos y medio. Y no te va a servir. Un solo mandamiento que desobedezcas y ya estás en condenación. O sea, si te mueres obedeciendo 9 mandamientos, no van a servir de nada. Son los 10 mandamientos. El que quebrante un mandamiento quebranta todos los mandamientos. Y asimismo, estas bienaventuranzas describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. Hay un dicho callejero, hablando de esta bienaventuranza de los mansos. Hay un dicho callejero que se escucha muy frecuentemente. Dice, oiga, pero es que nosotros debemos ser mansos, pero no mensos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y hacen una diferencia entre la mansedumbre y la humildad. Me explico.
aunque son sinónimos, hacen una diferencia entre la mansedumbre y la humildad. Las personas creen que una persona mansa es aquella que se deja golpear y golpear y golpear y no responde. Y dicen, ay, tan mansa aquella persona. Le pegan y no hace nada. Luego, tenemos que ellos diferencian a una persona humilde y dicen, ay, esta persona es muy humilde, porque hay algunos que llegan al colmo y dicen, vea, yo soy tan humilde que hay veces ni me baño. Eso es desaseo, eso no es humildad. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este versículo el día de hoy. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es ser humilde en espíritu? ¿Quiénes son estos mansos y humildes que heredan la tierra? Manso no es, como dije, no es aquel que se deja golpear y no hace nada. Humilde no es aquel que dice que ni siquiera se baña y lo asocian como a la pobreza física. La mansedumbre no se trata de ser tímido o lento, sin carácter, que cualquiera lo puede dominar. No, mi hermano, mi hermana, mi amigo. La mansedumbre u humildad es una bondad natural. Es más, no tiene nada que ver con la personalidad o el temperamento de un individuo. La mansedumbre o humildad es la obra del Espíritu Santo dentro del creyente. ¿Sí me escuchó eso? La mansedumbre o humildad es la obra del Espíritu Santo dentro del creyente. Mateo capítulo 11, versículo 29, nos dice la palabra de Dios para aquellos que toman nota. Mateo 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, y escuche, manso y humilde de corazón. Y termina diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres hallar descanso para tu alma? Aprende de Cristo a ser humilde y manso. Por esta razón, es una cualidad del carácter que podemos y debemos cultivar en nuestras vidas. No solo en nuestras oraciones debemos orar para que Dios nos ayude a ser esos pobres en espíritu, a llorar por ese pecado que hay en nosotros, el cual debemos hacer morir todos los días, sino que debemos cultivar en nuestras vidas este carácter de mansedumbre y humildad. Y cada día ser más como Cristo. Porque a eso debemos de llegar, a ser cada día más como Cristo. Ya que muchas veces Dios permite, amigo, hermano, hermana que me escucha, muchas veces Dios permite adversidades en nuestra vida. Preguntémosle a Job, preguntémosle a Abraham. Dios permite adversidades en nuestra vida de manera que existe una expresión doble para referirse a la mansedumbre. Primero, ¿qué es la mansedumbre hacia Dios? Y luego, ¿qué es la mansedumbre hacia los demás? Y como ya lo dije, la mansedumbre o humildad hacia Dios involucran dos cosas. Nuestra respuesta hacia su palabra y nuestra respuesta hacia la providencia de Dios, la cual estaré explicando. Vamos a ir viendo nuestra respuesta hacia la palabra de Dios. ¿Cómo es ser manso y humilde respondiendo hacia la palabra de Dios? Responder a la palabra de Dios es acercarse a ella en pobreza en espíritu, como lo vimos en la primera enseñanza. Acercarse a ella en pobreza en espíritu, reconociendo que tenemos actitudes pecaminosas en el corazón. Y estas necesitan ser expuestas, reconocidas y enfrentadas para verdaderamente arrepentirnos de ellas. La persona mansa y humilde lee las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, verso 48, donde nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y luego se da cuenta de que aunque parece ser una buena persona, no se acerca ni un poco a la perfecta justicia de Dios. Él nos manda que seamos pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero cuando miramos, sabemos que nos falta demasiado, que no nos acercamos ni un poco a la persona
perfecta y a la justicia que Dios requiere. La realidad, hermanos, es que esta justicia solo la hallamos en el Señor Jesucristo. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice, pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Acompáñame allí. Dice la palabra de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo 22 dice, el cual, hablando de Cristo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y es que si observamos nuestra iglesia local, veremos que muchos son oidores de la palabra, pero hay pocos hacedores. Y ahí también tenemos que nosotros pedirle la ayuda a Dios. Hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Y esto se evidencia en lo rápido que podemos olvidar el mensaje de la palabra de Dios. Sea escuchado en la iglesia local o en grupos pequeños de estudio, pocas veces, amigo, hermano, pocas veces lo llevamos a nuestro hogar para meditar, orar o buscar la aplicación diaria de lo que aprendemos. Y esto es por qué. Esto es porque la palabra de Dios nos responde. Esto es porque no recibimos con mansedumbre, no recibimos con humildad la palabra de Dios implantada. ¿Quién nos dice esto? Santiago capítulo 1, versículo 21. Acompáñenme allí. Santiago capítulo 1, versículo 21. No recibimos con mansedumbre u humildad la palabra de Dios implantada. Y el hermano medio de Jesús, Santiago 1, 21, nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Sí ve lo que dice Santiago? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y una vez más nos dice Santiago lo que ya había dicho Cristo, la cual puede salvar vuestras almas. Si recibimos con mansedumbre la palabra de Dios implantada, puede salvar nuestras almas. A menudo usamos las escrituras no como un medio para juzgarnos a nosotros mismos, sino como un medio para juzgar a los demás, en especial a aquellos cuyos pecados son más vistos que los nuestros, aquellos que tienen pecados más escandalosos. Pero recordemos que nosotros también debemos cuidarnos de esas pequeñas zorras. La persona que es mansa y humilde, en contraste, busca en la Biblia no para juzgar a los demás, sino para pedir que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, juzgue y efectúe un cambio profundo en su ser interior. Cambie su corazón de roca y coloque un corazón de carne. El salmista en el Salmo 19, verso 12 y 13, dice de la siguiente manera: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. El salmista reconoce que en él hay pecados ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. El proverbista, capítulo 28, verso 13, nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nos está diciendo una y otra vez: líbrame de los pecados ocultos, confiesa los pecados aún los que son ocultos, y alcanzarás misericordia. Ahí que esta cualidad de carácter en las bienaventuranzas se edifica una sobre la otra. Pobres en espíritu, los que lloran, una sobre la otra, y solamente la persona que es pobre en espíritu, que reconoce su pobreza espiritual, es la que va a llorar sobre su pecado. Y esta persona responderá a la palabra de Dios como el medio necesario para crecer en la semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a responder
Y nos llevaría al segundo punto. Respuesta hacia su palabra, que es el primer punto. Y luego, el segundo punto, sumisión a la providencia de Dios. Ya hemos visto la respuesta hacia su palabra y vemos cómo nosotros somos oidores, pero no hacedores. Hay que oír, pero también hacer. Ahora vayamos a nuestro segundo punto. Sumisión a la providencia de Dios. Y entendamos qué es la providencia de Dios. La providencia de Dios podríamos tener solo una enseñanza de ella. Pero para resumirla, en el día de hoy, quiero decir, la providencia de Dios es el control soberano de Dios sobre toda la creación. Escúchame bien. Control soberano de Dios sobre toda su creación. Y voy a citar algunos textos bases que nos muestran este control soberano. Tome nota de ellos, hermano. Daniel capítulo 4, verso 35. Dice la palabra de Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Isaías capítulo 46, verso 9. Dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice la palabra, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Versículo 10 de este mismo texto de Isaías 46, versículo 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Santiago capítulo 4, verso 13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago nos dice en el versículo 15: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pablo, a la carta a los Romanos, también nos da un texto base que nos ayuda. Romanos capítulo 11, verso 36. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estos pasajes nos permiten ver que Dios hace lo que Él quiere y nosotros no podemos hacer más de lo que Él quiere. Debemos escuchar. Esto suena un poco duro para nosotros si fuera lo único que supiéramos de Dios. Sin embargo, Dios no solamente es soberano, Él también es perfecto en su amor. Él también es infinito en sabiduría, la cual está más allá de nuestra capacidad y no puede ser comprendida completamente. Dios muchas veces utiliza, escúchame esto, amigo, hermano y hermana, Dios muchas veces utiliza y la está utilizando las adversidades como un medio para hacer su obra en nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 11, dice la palabra de Dios: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después, toda disciplina, toda prueba, después va a dar un fruto apacible. Y yo vuelvo y te digo, amigo y hermano, pregúntale a Job, pregúntale a Abraham, ¿qué pasó después de que ellos fueron probados o disciplinados? Esto significa que debemos aceptar los eventos difíciles, hermano. Debemos aceptar los eventos difíciles, debemos aceptar el cambio que está dando el mundo, por doloroso que sea. Debemos aceptar la vida. Debemos aceptar
todo esto que está sucediendo como algo que está bajo el control soberano de nuestro Dios amoroso y sabio. Dios es infinitamente sabio. Él es nuestro Padre Celestial. Él controla todos los eventos de nuestra vida. Y escúcheme esto, hermano, que también dice la palabra de Dios. Todos los eventos de nuestra vida, aún cuenta nuestros cabellos. Todos los eventos de nuestra vida, sean buenos o malos, según nuestro juicio, pero que son para nuestro bien y para conformarnos cada vez a la imagen de Cristo. Todo esto que Dios permite es para que cada vez usted y yo seamos más como Cristo. Miren, alguien que entendió esto muy bien fue José. Génesis capítulo 50, verso 20. Él lo entendió muy bien. Génesis 50, verso 20. Leo para ustedes la palabra de Dios. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Dios hace que eventos que Él permite que sean malos, los encamine para bien. Lo vemos en José, lo vemos en Job, lo vemos en el Salmo 73. El profeta Jeremías, en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37, dice de la siguiente manera, versos 37 y 38, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Tremendo texto. Y luego el 38 dice de la siguiente manera: de la boca del Altísimo, o sea, de Dios, de la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? Y una vez más, miren la vida de Job. Job capítulo 2, verso 10, dijo: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Pregunta Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Sí me escucha eso, hermano, amigo? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea que Dios tiene control sobre el bien y sobre el mal. Y termina el texto diciendo: en todo esto no pecó Job con sus labios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas, mire esa palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso suena muy lindo, hermano. Es fuerte, pero suena muy bonito. Todas las cosas les ayudan a bien. El versículo 29 del mismo texto del capítulo 8 de Romanos dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, como estábamos hablando desde el inicio. Todo lo que Dios permite, bueno o malo, va a ser para que sus hijos sean más como Cristo, para que Él sea el primogénito entre sus hermanos, seamos más como Cristo. Hay que admitir que dar gracias a Dios por todo, y más en estos días, es un desafío para los cristianos, donde hay que enfrentar varios temas de salud, y temas de salud significativos, que hacen que la vida sea cada vez más difícil. La pregunta que surge es: ¿cómo dar gracias a Dios en estas situaciones tan difíciles? No solo en el tema de salud, sino de escasez económica, falta de empleo. ¿Cómo damos gracias a Dios? Y la misma palabra de Dios nos responde. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Alguien escribió, comentando de este versículo mansos, alguien escribió de la siguiente manera: que la mansedumbre hacia los demás consiste en tres cosas. La mansedumbre hacia los demás, o sea, la mansedumbre y humildad hacia los demás consiste en tres cosas. Una, soportar las heridas. Dos, perdonarlas. Tres, devolver bien por mal. Lo voy a repetir. 1. Soportar las heridas.
2, perdonarlas. Y 3, devolver bien por mal. Voy a explicar qué es soportar las heridas. Base bíblica para ello. Primera de Pedro capítulo 2 verso 23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí ven ese texto? Soportar las heridas. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Perdonarlas. Lo segundo, perdonarlas. Y la Biblia también nos responde para ello. Efesios capítulo 4, verso 32. Dice, antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. ¿Tú quieres perdón? Perdona. Es un mandamiento. No es algo, no es una sugerencia, es un mandamiento. Perdona para que seas perdonado. Y esto de devolver bien por mal, que es algo divino, la carta a los romanos, Pablo a los romanos, capítulo 12, verso 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En el verso 17 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y esto es el ejemplo que Cristo nos dio en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las mejores maneras de bendecir a los demás, hermano, y esto lo tocamos en la enseñanza pasada, una de las mejores maneras de bendecir a los demás es orar por ellos. Y si no son creyentes, podemos orar para que Dios les permita creer en el Evangelio y ser salvos. Con los que más, esto es bien interesante, con los que más nos hacemos daño, los cristianos, son con las palabras más que con los hechos. Nos hacemos más daño con las palabras que con los hechos. Y debemos tomar muy en serio las instrucciones del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 29. Mire cómo dice de hermoso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, hermano. Que ninguna palabra salga de nuestra boca, que sea corrompida, hermano. Mejor dicho de otra manera, si usted no va a hablar bien de alguien, mejor no hable. Debemos orar. Muchos de hermanos en Cristo con palabras se ofenden entre sí. Debemos orar por ellos. Y cuando no son hermanos en Cristo, que no son creyentes, más aún debemos orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y les salve. Quiero dar unas aplicaciones ya para terminar. La primera aplicación es que lo único que nos motiva o lo único que nos va a motivar a perdonar por amor es ser pobres en espíritu. ¿Recuerdan la primera enseñanza? Lo único que nos va a motivar a perdonar por amor es ser pobres en espíritu. Y reconocer cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. De manera que podemos ver que la mansedumbre es en realidad la humildad en acción. Y se requiere de humildad para someternos a Dios y seguir su palabra. Se requiere mansedumbre u humildad para no murmurar o quejarse de los eventos difíciles y dolorosos de la vida. Más bien, debemos verlos como la obra de Dios para hacernos crecer más y más en la semejanza de Cristo. Se requiere mansedumbre u humildad para soportar a los que nos dañan y pagar bien por mal. Se requiere mansedumbre y humildad. Se requiere mansedumbre para hacer todo esto. La mansedumbre es una gracia definida que produce el Espíritu Santo en la vida de todo creyente y que se caracteriza por la respuesta hacia Dios y hacia los hombres. Amigo, hermano, hermana que nos escucha, si quieres vivir para Dios, debes estar dispuesto a decir y hacer lo que para el mundo parece raro.
Debes estar dispuesto a dar cuando otros desean quitar, a amar cuando otros odian, a ayudar cuando otros abusan. Un día, amigo, tú recibirás todo y ellos no recibirán nada, aquellos que no obedecen. Recordemos que el publicano salió de allí. El publicano oraba diciendo: sé propicio. Esto propicio es que quite la ira santa de Dios. El publicano oraba dándose golpes de pecho: sé propicio a mí que soy pecador. El publicano descendió justificado, hermano. Y esto justificado es que Dios lo declaró justo. ¿Y todo esto por qué? Por la expiación. La expiación, hermano. La muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda del hombre. Debemos entender que si dependiera de nosotros, no seríamos más fuertes que el más débil, o mejores que el peor de los pecadores. Amigo, hermano, Dios te bendiga. Yo te invito para que allí en tu casa ores a Dios, reconcíliate, vuélvete a Él, pídele perdón por todos tus pecados. Haz un giro de 180 grados. Ven a Cristo, no tardes más. Ven a Cristo, Él quiere salvarte. Dios te bendiga. Dios bendiga, iglesia.